planteando lo siguiente, de que dada una serie de tiempo donde tenemos una variable que va en el eje X, que siempre será el tiempo, el ejercicio que nosotros teníamos, lo planteamos en términos de meses, y una variable de estudio, que en este caso eran la variable ventas en unidades, y queríamos ver los diferentes métodos que hay, pero dijimos que antes de trabajar los métodos, lo primero que debemos hacer es hacer la representación gráfica de esa serie para poder tratar de identificar visualmente algún tipo de comportamiento. En el caso de, a ver, les comparto. En el caso del ejercicio que estamos desarrollando, que tiene que ver con, ya, aquí está el ejercicio de Excel. Al trazar la gráfica, podíamos identificar varios elementos. Primero, en la línea roja, identificamos el patrón de comportamiento de esa serie de tiempo. Lo que teníamos era 12 meses del año y las ventas en millones de pesos de una actividad cualquiera, un almacén o de una empresa. Y vemos que no hay un patrón establecido. Las ventas son muy variables, pero sí podemos identificar al unir el punto inicial con el punto final que hay una tendencia de las ventas a crecer. ¿Por qué decimos que hay una tendencia de las ventas a crecer? Porque vemos que hay una recta con pendiente positiva. Inicialmente parece una recta muy inclinada y vemos que con esa variación que hay de las ventas, pues no parece como lógico que esas ventas crezcan a ese ritmo. Por lo tanto, ahí es donde entra a jugar todos los métodos de la serie de tiempo. ¿De qué se trata finalmente utilizar los métodos que decimos? El promedio móvil ponderado y el suavizamiento exponencial. También está la regresión. Son métodos que nos permiten suavizar un poquito esta línea o la curva, que no tenga todos esos picos, tratar de alisarla y ver realmente cuál es el efecto que tiene sobre la variable en el tiempo. Esa es realmente la intención de una serie de tiempo. Entonces, las metodologías realmente lo que pretende es encontrar cuál nos da el mejor pronóstico, y para saber eso teníamos que calcular los errores, que hablábamos básicamente de 3 errores. Decíamos que teníamos uno que lo resumíamos como el MAP, o los errores absolutos medio de desviación media. Teníamos otro que llamamos el MSE, que es el error cuadrático medio, y tenemos el otro que es el MAPE, que se llama error porcentual absoluto medio. Cualquiera de los 3 sirve, no es necesario calcular los 3, hacemos el ejercicio por ver cómo se interpreta cada uno de los elementos que hay en las fórmulas de esto. Ya habíamos calculado la desviación absoluta media y el error porcentual medio. Para este ejercicio lo hicimos para los 4 métodos que hicimos promedio móvil con periodo 3, promedio móvil ponderado también con periodo 3, y hicimos 2 suavizamientos exponenciales. Lo hicimos en 2 extremos, uno con un valor bajo de 0,2 y otro con un valor alto de 0,7. Recordemos que decíamos que la dificultad en el método de suavizamiento exponencial está en identificar claramente cuál es el valor de alfa que voy a usar, porque se lo define el que está haciendo la serie. Entonces, hay criterios, pues si las ventas son muy estables se usan, digamos, valores bajos; si las ventas son muy inestables se usan valores más altos. Aquí hicimos los 4 métodos, y al hacer esos 4 métodos pudimos identificar sus errores. Por ejemplo, con el cuadrado absoluto medio o la desviación absoluta media, encontramos que el que tenía el menor error era el suavizamiento exponencial con alfa de 0,2.
con alfa de 0,2 era el que tenía el menor error. ¿Cómo calculábamos esos errores? Simplemente tenemos aquí cada una de las formulitas con las que estamos trabajando. Decíamos que el error absoluto medio, la desviación absoluta media, lo que hacíamos era calcular el valor absoluto de la diferencia entre las ventas o la variable real y la variable que hicimos el pronóstico. En este caso, si hacemos promedio móvil 3, el primero sería valor absoluto de 23 menos 19. Si lo hacemos para promedio móvil sería valor absoluto de 23 menos 19.2. Si lo hacemos para suavizamiento exponencial sería 23 menos 18. Y si lo hacemos para alfa 0,7 sería 23 menos 19.2. Recordemos el concepto de valor absoluto. El valor absoluto es el mismo número sin signo, a signo positivo siempre. Eso es lo que hace el valor absoluto. Al final, después de haber calculado esas diferencias entre valores absolutos, se hace la sumatoria y se promedia, es decir, se divide por el número de datos que tenemos, datos reales que hay acá. Entonces ahí tenemos ya como habíamos calculado el error absoluto medio, calculamos también el mape y teníamos pendiente, les dejaba ayer para que cada uno hiciera el cálculo del MSE, que ahí les compartí el archivo, entonces ahí tenían las formulitas para trabajarlo. Voy a de todos modos hacerlo acá para que miremos cómo funciona este MSE y hacemos ahí sí un ejercicio completo para que terminemos con el tema. Entonces, lo primero que hacíamos, recordemos, es siempre identificar la fórmula con la que estamos trabajando para identificar cada uno de sus elementos. Voy a trasladar la fórmula hasta aquí abajo. Dijimos que el MSE está por acá. Por acá está la fórmula. Vamos a llevarla donde la necesitamos, a tenerla a la vista y saber qué cálculos vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos acá, a ver, lo reducimos un poquito y la ponemos por acá a la vista. Listo. Entonces lo que me dice el MSE es que debemos tomar primero la diferencia entre los valores. Hacemos lo mismo que el primero cuando estábamos calculando el valor absoluto, pero aquí no es valor absoluto sino la diferencia elevado al cuadrado. Entonces tomamos el primer valor, que es 23 menos 19, y esto lo elevamos al cuadrado, que es lo que me dice la formulita aquí abajo. YT menos Y sombrerito T al cuadrado, y al final hago el promedio. Entonces lo hago para cada uno de los valores. Entonces siempre es importante entender las fórmulas, que es lo que vamos a trabajar para poder hacer los cálculos correctos. Bueno, entonces ahí tenemos el primer valor y se puede hacer para cada uno de los otros. Por lo tanto, si hago los cálculos para todos me daría esto. Al hacer la sumatoria, como lo que quiero finalmente es poder calcular el MSE, tengo que hacer una sumatoria de esos valores. Voy a dejar este en negro y al final promediarlo. El MSE entonces va a ser igual a esta sumatoria dividido el total de datos. Dijimos que aquí tenemos 9 datos, entonces me da que para el MSE, para el primero, me da 10.22. Vamos a calcular los otros 3 y finalmente comparamos cuál es el menor. Ya sabemos que el menor nos dio a nosotros acá en los otros métodos. Veámoslo acá. En el MAT me dio el tercero, el de suavizamiento exponencial con alfa 0,2, que me dio un MAT de 2.4. El MAPE me dio también suavizamiento exponencial con un MAPE de 0.12. Y vamos a ver entonces cuánto nos da para el MSE.
Entonces voy a realizar el cálculo para el otro, para el promedio móvil ponderado 3, igual, abrimos paréntesis, decimos que es el valor real menos el valor pronosticado y eso elevado al cuadrado. Ya lo tenemos para cada uno. Igual hacemos la sumatoria y podemos promediar, porque ahí también en el promedio móvil ponderado 3 tenemos con 9 valores. Vamos a calcular el promedio móvil para el suavizamiento exponencial con alfa 0,2. Entonces nos va a quedar que el primer valor de referencia siempre será el primer valor que tenemos acá si no hay un antecedente. Muchas veces tenemos información de años anteriores, entonces el ideal aquí es tomar el dato anterior, pero si no tenemos, arrancamos con ese 17 y calculamos en el siguiente. Entonces hacemos los cálculos que nos indica la fórmula. Entonces al segundo valor va a ser, dice que es la fórmula, nos decía que era alfa. Vamos a revisarla nuevamente. Aquí tenemos que estoy con el MSE, entonces me dice que es y menos t, a ver, sí, estoy con el error, y menos t al cuadrado. Fíjate que aquí hay un error, no voy a calcular ese, sino que voy a calcular es el error. Y menos t, y es 17, menos 17, elevado al cuadrado. En un minuto, por acá están llegando. Bueno. Como estamos calculando los errores, entonces estamos con el MS, diferencia de cuadrados, entonces me da 0. El segundo tendríamos entonces, también nos daría, no, ya no nos da 0. Ahí tenemos calculado los otros valores, podemos hacer la sumatoria y finalmente podemos hacer el promedio para identificar el MSE. Y hacemos por último para el suavizamiento exponencial con alfa 0,7. Entonces me va a quedar que es igual al valor real menos el valor pronosticado para ese alfa 0,7 y esto elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos los valores para este pronóstico. Para calcular el error podemos calcularlos todos y tenemos las sumas. Y nuevamente entonces volvemos a escoger de todos el menor. Mire que en los tres coincidió exactamente que el menor es el suavizamiento exponencial. A ver, me vuelvo acá. En todos tres coincidimos en que el error es el tercero, el menor. Aquí tengo 10, 22, 11, 37, 9, 0, 4. Entonces ahí están las diferencias. Eso es lo que se hace realmente cuando estamos haciendo suavizamiento exponencial. Ya vemos que si lo programamos o formulamos en Excel, definitivamente no vamos a tener problemas porque los cálculos son muy ágiles. Es cuestión de aprender a manejar la herramienta. Y siempre lo que se procura en esta parte de pronósticos, en toda la parte de análisis estadístico, es que los cálculos no se vuelvan un dolor de cabeza, sino que nosotros nos dediquemos simplemente a interpretar que estamos haciendo el ejercicio completo, pero es entendiendo eso que bajo la dinámica de manejar bien Excel no tendríamos inconveniente. Entonces, resumiendo, los pasos para hacer una serie de tiempo, voy a escribirlos acá abajo. Lo que deberíamos hacer siempre en cualquier serie de tiempo sería lo siguiente. Primero,
hacer la gráfica o trazar la gráfica de la serie de tiempo. Esto con el objetivo, déjenme miro por acá, esto con el objetivo de poder identificar el comportamiento y a ver si identificamos mediante estas gráficas, podemos identificar qué tipo de comportamiento tiene la gráfica, si es de tendencia, si es cíclico, si es estacional o el comportamiento aleatorio, para poder establecer en muchas ocasiones de acuerdo a eso qué método se usa mejor. El segundo paso, una vez se hace la serie de tiempo o se traza la gráfica y se conoce el comportamiento, es definir los métodos. Definir los métodos o el método con que se va a trabajar. Normalmente se trabaja uno, pero para efectos mientras se adquiere experiencia, digamos que calculamos todos los métodos. Y el tercer paso es calcular los errores. Calcular los errores. Entonces realmente son tres elementos los que hay que hacer. ¿Y cuál método es mejor? Al calcular los errores, este nos define, aquí se define cuál es el mejor método. Y el mejor método será siempre el que tenga el menor error. El mejor método siempre será el que tenga el mejor error. Entonces aquí está un resumen de lo que se hace en estas series de tiempo. Entonces vamos a revisar un ejercicio completo. Quiero que revisen ustedes bien antes de continuar si tienen claridad o no tienen claridad para plantearles el ejercicio. Bueno, entonces vamos a mirar. Movilizo acá paneles, listo, ahí está. Entonces este archivo lo tienen. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y lo vamos a hacer completo. Déjenme les comparto este, a ver, se los mando, no sé si me deje enviarlo por acá mismo. No, creo que me toca enviárselos por, no me deja compartir desde acá, enviarles, no, me toca enviárselos por correo en un minutico y ya mismo les envío este archivo al correo para que no tengan que ponerse a transcribir nada y hacemos el ejercicio completo. Un minutico y ya vamos con esto. Bueno, también anticipando un poco mientras abrimos el correo, anticipando un poco, recordemos que entonces hoy estamos terminando con la parte teórica. Ya sería programar el examen final para la semana entrante, cualquier día, ahí sí definimos ahora. Y nos queda pendiente el tema de la última nota que correspondía al integrador. Este integrador quedó cada profesor o cada espacio académico con definir la actividad. Entonces ahora terminando también les mando al correo cuál es la actividad que se va a hacer como trabajo integrador. Va a ser un ejercicio realmente simple, pero que requiere que cada uno haga, ya se vuelve muy individual el ejercicio. Entonces ahora les explico exactamente de qué se trata. Bueno, entonces déjenme, miramos acá, busco para enviarles este, mala conexión. A ver si tengo por acá. No tengo por acá datos, a ver. No. Bueno,
que no ha cargado este correo, está molestando. Como están haciéndole mantenimiento a la plataforma a la universidad, todavía estaba molestando esto también un poco. Bueno, no lo pude cargar acá, ya. Y vamos a ver en enviado. A ver que les haya... A ver. ¿Dónde estará? Listo. Esta ya les envío el archivo para que no tengan que transcribir toda la información. Es el mismo archivo que enviamos ayer, pero con un ejercicio adicional y con lo que tenemos ahora terminado. Entonces, a ver qué... Y les mando este entonces. Listo, ahí les envié para que cada uno revise, no tengan que transcribir información y vamos a trabajar el ejercicio que nos aparece. Bueno, allá ya les quedó entonces lo que acabamos de hacer, todo el ejercicio completo para que comparen si el MSE que les había pedido que cada uno calculara, si les da los cálculos, si hicieron las interpretaciones correctas. Y viene una hoja adicional, la hoja 1, que le voy a cambiar nombre, vamos a ponerle ejercicio 2 y ya les explico en qué consiste. A ver qué pasó por acá. Bueno, entonces vamos con el ejercicio. El ejercicio, que le iba a cambiar nombre acá, voy a poner ejercicio 2. Y el ejercicio 2 consiste, a ver si esta se está grabando toda la presentación, la estoy grabando acá por... Sí, toda la estoy grabando para que la subo a YouTube. Bueno, miremos entonces si ya tienen el ejercicio allá, el correíto. El ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a mirar. Verifiquen si ya les llegó la información. Bueno,
Entonces ya tienen la información, vamos a revisar para hacer el ejercicio completo. Quiero que esto quede claro porque es lo que corresponde a la última parte que vamos a evaluar, índices y series de tiempo. Entonces tenemos una información sobre una serie de tiempo de un mercado cualquiera, hay unas cifras y tenemos datos correspondientes a 60 meses. Digamos que estos son meses en periodo de tiempo, entonces estamos con 60 meses. 60 meses corresponde a la información de 5 años de una actividad cualquiera, entonces hay muy buenos datos históricos y queremos hacer sobre ese el análisis de la serie de tiempo. Aquí está todas las cifras, voy a escribirle acá entonces en la primera columna que son los meses, y la segunda habla sobre el trade, es el mercado que se está llevando esto, digamos que es de importación o exportación de algún producto. Entonces se llevan las unidades que se hacen mensuales en cualquier cifra. Aquí la tengo cifras pequeñas, pero podría ser en miles, ¿sí? Una preguntita, es que viendo el ejemplo, Se cortó. ¿sí me escucha? No sé, sí, lo estaba escuchando, pero entrecortado. Cuénteme. Profe, es que se le está cortando mucho. ¿Me escucha? Sí, sí, ahí la Se le está escucho. recortando, profe. Daniela, Profe, es que quería sí hacerle una pregunta cuente. del el MS en la suma, usted no sumó los 12 datos. Déjeme miro a ver en el ejercicio. En los... En el alfa 2, Muestre, miramos a ver. Ah, ya sí. A ver, miro desde Q6. Sí, gracias. Ya hacemos la corrección acá. Sí, gracias. Hago la corrección. Sí, arrastré la suma de los que venía abajo y venían solo 9. Déjeme, miramos. Ya. Ya hice el ajuste. De todos modos no nos cambia mucho en los cálculos. Pero sí, gracias. ya bueno, profe. Aquí ya tengo la suma. Entonces ustedes hacen la corrección allá en el archivito que les envié. Solo verifican aquí abajo completar los 3 datos que hay. Vuelven y realizan la suma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar el ejercicio 2. Y dijimos que lo primero que hacemos es trazar el gráfico. Trazar el gráfico, no hagamos nada si no hemos trazado gráfico para que podamos identificar el comportamiento. Aquí me dan algunos parámetros de lo que vamos a hacer, pero digamos que esto lo tengo que definir. Entonces vamos a hacer el gráfico en primer lugar. Iremos a ver cómo realizamos ese gráfico. Voy a ir despacio. Supongo que en estos momentos ustedes ya manejan Excel. Por lo menos está lo que necesitamos acá para trazar gráficas con relativa facilidad. De todos modos voy a ir despacio mostrándoles qué voy a hacer. Entonces, como vamos a trazar el gráfico, me vengo acá arriba por insertar, y en insertar voy a encontrar la parte de gráficos por acá en la parte central y busco un gráfico que se llama gráfico de líneas o de áreas. De despliegue voy a seleccionar uno que tenga marcadores. Los que tengan marcadores son estos que tienen punticos para que me identifique cada mes exactamente dónde está. Bueno, también hay varios caminos para llegar al gráfico. Yo hago normalmente cuando se despliega este lienzo, que es donde va a quedar el gráfico. En la parte superior me queda acá que me dice seleccionar los datos. Le doy clic en seleccionar datos y selecciono los datos que voy a graficar, en este caso meses y el trade, y selecciono los 60 datos que tengo ahí, o todos los datos que tenga para graficar. Y ahí me debe quedar, si hice la selección apropiada, si escogí el gráfico apropiado, ahí tenemos el gráfico. Ya les hago una corrección ahí para poder mirarlo. Entonces me interesa es la serie amarilla,
muchas veces, a ver, vuelvo y miremos acá la serie amarilla. Voy a quitar el tray, lo desaparezco, vuelvo y selecciono datos. Déjenme miramos. El tray no era el que necesitaba quitar este MS y dejemos este tray. Bueno, ahí tenemos la serie, pero mire que muchas veces la serie, como está en un rango entre 300 y por acá más o menos 400, 450, y yo la tengo acá desde cero, pues se ve muy aplanada y no me permite ver mucho el comportamiento. Sin embargo, acá veo que por lo menos hasta acá, mire, por cada año el comportamiento es muy similar. Voy a hacer una modificación acá en el eje, a cambiar el formato, y lo voy a dejar solo que empiece la escala en 300 hasta 450 para que me permita ver con mayor claridad el comportamiento. Entonces aquí el mínimo va a ser 300 y el máximo va a ser 450. Cuando hago ese cambio, van a ver cómo cambia el gráfico y me da una mejor representación. Vean. Entonces aquí tenemos ya... Profe, ¿me podría repetir esa parte, por favor? Que no... Sí, le voy a mostrar qué pasa cuando se hace el gráfico. Me devuelvo. Bueno, al trazar el gráfico vemos que siempre el eje horizontal tiene los meses. Aquí tiene, mire, los 60 meses. Y aquí siempre empieza en 0. Pero como los valores que tengo acá del mercado, el valor más pequeño está por acá como cercano a 300, pues toda esta escala que está aquí abajo se me pierde el área, entonces hace que mi gráfico se vea muy compacto y no me permita ver claramente las variaciones que hay. Entonces se puede modificar el formato de ejes, simplemente dándole clic derecho sobre el eje y le dice aquí abajo dar formato al eje, y aquí al lado izquierdo entonces me aparece cuáles son los límites. ¿Dónde voy a empezar? No lo voy a empezar desde 00, sino que quiero que empiece acá desde 300 para que me quede graficado solo esta partecita que está el gráfico de 300 a 450, y quito todo esto de acá para ampliar el área. Entonces acá me queda que lo voy a graficar desde 300, mínimo 300, máximo 450. Cuando le doy eso, pues me ajusta la escala y me deja ver una gráfica un poquito más con la variación. ¿Para qué lo hago? Para poder ver mejor el comportamiento. Si ustedes observan acá, recuerde que dijimos que tenemos 60 meses y 60 meses corresponde a 5 años. Por lo tanto, mire que acá hay unos cortes. Yo puedo tener acá como hasta el mes 12, mire cuál es el comportamiento. Luego viene el segundo año, el mes 24 viene acá, mire que el comportamiento viene muy parecido, viene el comportamiento muy parecido por cada año. Sube el primer año, baja en el mes 13 y el mes 14, pero vuelve y tiene un crecimiento. Baja cada los 2 meses y vuelve y tiene un crecimiento. Entonces ahí me está mostrando que hay un comportamiento, podríamos decir, estacional. ¿Por qué estacional? Porque estamos de corto plazo, estamos dentro. O podríamos, no, este es de 5 años. 5 años podríamos decir que es un comportamiento cíclico. Todos los años tiene ese comportamiento. En el año crece, los 2 primeros meses del año cae. En el año crece, los 2 primeros del año cae. Y entonces tiene un comportamiento, podría ser cíclico. Porque es a largo plazo, tenemos 5 años ahí lo que estamos comparando. Si fuera en un solo año diríamos que es un comportamiento estacional, pero el comportamiento es todos los años se comporta exactamente lo mismo. Entonces es muy fácil hacer pronóstico. ¿Qué decimos en términos generales? Que vemos que hay una tendencia del mercado a crecer. Si tomo el valor mínimo que está aquí en 322 y tomo el valor máximo que está aquí en 396, veo que el mercado está creciendo. Yo podría trazar una línea y ver que está creciendo. Entonces ese es el primer paso, el sentarse a trabajar muy bien el gráfico. Digámosle acá gráfico ejercicio 1 a ejercicio 2.
Gráfico ejercicio 2, lo dejo en una gráfica aparte, ahí veo todo el comportamiento, ahí se puede hacer el análisis. Esto es lo que ustedes van a encontrar exactamente cuando van a la bolsa de valores y le hacen seguimiento a una acción, entonces pueden identificar. Sí. Qué pena, ¿me puede mostrar otra vez cómo hizo para que cambiara el gráfico? Que fuera otra hoja. Ah, ya. Simplemente dele clic derecho sobre el gráfico. A ver, me devuelvo para mostrarle. A ver, este no es acá. No. Se para sobre el gráfico, le da clic derecho y aquí abajito le dice, encuentra en la ventana que se despliega, dice mover gráfico. Cuando le da a mover gráfico, aquí le dice, le sale esta ventanita y le pregunta dónde la quiere, le dice que es una hoja nueva y le pone el nombre que quiera. Al darle a aceptar, entonces lo lleva a una hoja aparte. Es lo más recomendable, cuando tengan gráficos, tengan esos gráficos en hojas separadas. Después cuando vayan a presentar informes y todo, es mucho más fácil tenerlos desde ahí para llevarlos a PowerPoint, para llevarlos a documentos de Word. Todo lo que necesiten hacer de documentos impresos o presentaciones es mejor así, ocupa menos memoria que tenerlo como imagen insertada dentro de la hoja. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio que nos muestra un comportamiento claro de esa variable. Es un mercado de importaciones, entonces todos los años mire que se comporta exactamente lo mismo. Mire, las curvitas son iguales cada 12 meses, muy parecido al comportamiento. Entonces lo que nos representa es que es una empresa relativamente fácil de planear porque no hay grandes cambios entre un año y otro. Entonces simplemente podría ser una empresa donde hacen un presupuesto y simplemente dicen, si este año el presupuesto de mercadeo era de 20 millones, para el año entrante voy a incrementarle el 5 o el 10%. Es lo único que han hecho aquí porque no hay grandes cambios y siguen con inversiones similares tratando de aumentarlas un poquito en el año. Eso es lo que me muestra esta gráfica. Lo mismo ustedes podrían pensar en bolsa de valores si revisan las acciones, una acción cualquiera, y miran que el comportamiento es muy estable, pues ya saben que a menor riesgo también vale menos la acción y la rentabilidad es menor. A mayor riesgo la rentabilidad es mayor, pero el riesgo es mayor. Entonces, si esto empieza a variar mucho, quiere decir que es una acción que está variando demasiado, pero hay que mirar cuál es el comportamiento final a largo plazo, si hay tendencia a crecer o no hay tendencia a crecer. Bueno, entonces ese es el primer paso, construir el gráfico. Entonces lo tenemos acá arriba. Una vez se traza el gráfico, voy a marcar acá. Una vez se tenga definido el gráfico y ya se ha hecho el análisis, miramos qué tipo de comportamiento tiene. Ya les estaba mostrando, ese es el análisis que estábamos haciendo. Dijimos que era cíclico porque a largo plazo estábamos hablando de 5 años y que además tiene una tendencia creciente. Claro, el gráfico se ve que va creciendo, entonces hay una tendencia creciente y es cíclico a largo plazo porque estamos hablando acá de que son 60 meses, 5 años, y cada año el comportamiento es parecido. Entonces es cíclico, ese es el segundo paso, se hace con la gráfica exactamente. Entonces vamos a mirar cómo queremos hacer el promedio móvil. Pues el promedio móvil, aquí vemos que la gráfica cada año se comporta exactamente lo mismo. Cada año se comporta exactamente lo mismo. Entonces esto nos indica que podríamos hacer un promedio móvil con periodo 12. Hacer el corte cada año porque el corte es exactamente lo mismo. Podríamos hacerlo con periodo 12 o podríamos hacerlo con menos, con periodo 6 si quisiera, pero voy a hacerlo con periodo 12 para mostrar el efecto de la gráfica sobre todo. Entonces vamos a seleccionar, esto lo propone uno, entonces promedio móvil, y vamos a hacerlo con periodo 12.
Entonces vamos a calcular acá el promedio móvil. Promedio móvil con n igual 12. Entonces antes de ponerme a hacer cálculos, quiero que me comenten qué es lo que tenemos que hacer ahí. A ver si está claro cómo empieza a funcionar. Alguien que me diga, si yo quiero calcular un promedio móvil 12, a ver, yo quiero hacer acá un promedio móvil 12, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empieza a funcionar ese promedio móvil? A ver, le amplío un poquito. ¿Qué tendría que hacer acá en primer lugar para poder hacer ese promedio móvil 12? A ver. Pues no sé, profe, en el ejemplo anterior, como habíamos cogido un periodo 3, usted empezó después del 3. Sí, 3, bueno, pues. entonces vamos a tomar, Después del 12. bueno, vamos a tomar 12 datos, listo. Hay varias formas. Yo podría empezar exactamente donde está el 12 o podría empezar en el siguiente. Vamos a empezar en el siguiente de todos modos, pero no hay problema si empiezo acá exactamente en el 12 o en el 13. Listo, voy a empezar en el 13. ¿Por qué? Porque voy a hacer el promedio con estos 12 datos. Por eso estoy tomando periodo 12. Si quisiera con periodo 6, solo tomo 6 datos. Entonces no hay problema si arranco exactamente donde dice el periodo o en el siguiente. Pero vamos a tomarlo entonces en el siguiente. Digamos que vamos a arrancar en el 13. ¿Y cómo hago? Tengo que hacer promedio. Entonces, ¿el promedio qué es? Simplemente sume todos los datos que hay ahí y divídalo. Entonces vamos a mirar la fórmula. Aquí tendría que hacer varias cosas. Como el promedio móvil es tan grande, una forma que podría hacerlo es la siguiente: tomar dato por dato y sumarlo. Puede ser uno, digo este más este más este más este, cada uno de los 12 datos. Pero como estoy sumando, y si yo tuviera muchos datos, pues se vuelve lento hacerlo acá. Pero les voy a mostrar los diferentes caminos que podría tomar para hacer el ejercicio, unos más ágiles que otros. Listo, aquí sumé los 12 datos. Y como sumé 12 datos, tengo que dividirlo en 12. Y eso me dará el primer valor. Y lo voy a dejar con un solo decimal para marcar diferencia. Entonces me da 327,4. Lo que quiere decir es que en el mes 13, las ventas o el mercado real, las importaciones reales fueron de 322 unidades. Si voy a pronosticar para el año entrante, entonces ya no sería 322 unidades, sino que proyecte 327 unidades. Aquí me está mostrando el gráfico que entre un año y otro el comportamiento es muy parecido, pero va aumentando. Entonces eso es lo que me está mostrando acá. Ya está el promedio calculado, entonces el resto simplemente es arrastrar. Esa es una forma. Voy a mostrarles acá la otra. Al final voy a quedarme con una sola, pero varios caminos para hacer. Lo otro es que el promedio es la suma dividido en 12. Yo podría haber utilizado acá la función suma. La función suma aparece aquí al lado superior derecho, este simbolito. Yo podría darle la suma y vengo y marco, selecciono el rango de los 12 datos que tengo. Y eso le introduzco acá, le pongo dividido en 12 y es mucho más ágil y me da lo mismo. ¿Sí? Esa es otra forma. La otra forma podría ser la siguiente. Excel trae unas funciones, una biblioteca de funciones, y yo puedo buscar acá algo que se llame promedio, porque como estoy haciendo un promedio móvil, digo promedio, le doy a aceptar, y el promedio móvil de qué, digo de dónde a dónde vienen los datos, vienen estos 12 datos. Pues cuando yo le digo
que use la función promedio, él toma los datos y ya sabe que lo está dividiendo en 12. Y aquí tengo tres formas diferentes de calcular el mismo dato y uno más ágil que otro. Yo, ¿cuál usaría? Este último realmente. Entonces voy a utilizar este promedio, que finalmente es lo que estamos calculando. Pero siempre hay varias formas, todo depende en la medida de la experiencia y de la habilidad que se tenga en el manejo de Excel. Digamos que la mayoría de los profesionales procuramos manejar Excel, pero no todos logran buenos niveles de manejo. Y Excel es quizás la mejor herramienta que hay cuando se trabaja con cifras. Un Excel bien manejado le soluciona la gran mayoría de los problemas que tienen y le ayuda mucho en la toma de decisiones, porque la parte de interpretación es muy fuerte en la medida que uno se quite la preocupación de los cálculos. Bueno, entonces ya tengo promedio móvil y entonces simplemente lo arrastro para los demás y hago el resto de los cálculos. Como ya está formulado, él viene y calcula para todos. Ahí sigue los pronósticos. ¿Sí? Entonces él muestra que empieza a ajustar un poco esto, pero quiero mostrar qué es lo que hace él con la curva. Voy a volver a trazar la gráfica. Mire lo que pasó. Nosotros teníamos nuestros datos originales, el mes y esta parte del mercado, y trazamos la gráfica y nos dio este comportamiento. Como ya hice un suavizado, hice un promedio móvil 12, voy a trazar la gráfica para este promedio móvil sobre esa misma gráfica que tengo y miremos cómo me cambia la curva, que es lo que quiero siempre buscar, el suavizamiento. Entonces mire qué pasa. Me paro nuevamente en la curva, en la gráfica, le doy clic derecho por ahí en un rinconcito y le digo seleccionar datos. Cuando voy a seleccionar datos, él me lleva a los datos originales, pero ahora ya quiero graficar las tres columnas, que me muestre los datos, y van a ver cómo cambia la gráfica. Simplemente selecciono los tres y vengo al gráfico y me muestra. Mire, la gráfica que tengo aquí, que se ve de color naranja, es la original, y la gráfica que se ve azul es la modificación que se le hizo a esta mediante promedio móvil 12. Mire que le quitó todos esos picos, y él, como me muestra que todos los años es muy parecido el comportamiento, lo que hizo fue llevar sobre una curvita más lisa sin tantas variaciones, y lo que me está mostrando es que él va creciendo año a año. Ese es el objetivo final de estos métodos de pronóstico, poder alisar esas curvas, ¿sí? Entonces es más fácil interpretar esta línea azul, que me muestra que hay una tendencia creciente, que los precios van aumentando o las unidades van aumentando mes tras mes, muy lento, pero va aumentando, y no a interpretar todas estas variaciones que tengo en la curva inicial. Eso es lo que hace siempre estos métodos de pronóstico, y el objetivo es ese, poder alisar las curvas realmente. Por eso es que este otro método al final se llama un método de suavizamiento exponencial, pero ahí ya tengo un promedio móvil 12. Si quisiera hacerlo con promedio móvil 6, ¿qué hubiera hecho? Pues simplemente me paro acá al final donde termino el 6 y hago el promedio para los 6 datos que hay, y la variación no va a ser mucho. Podríamos hacerlo, vamos a hacerlo acá nuevamente para que miren la diferencia entre uno y otro. Digamos que quiero hacer promedio móvil 6, voy a cambiarle acá, entonces déjenlo así. Ahora vuelvo al 12, pero quiero mostrarles las posibles diferencias que hay. Si fuera promedio móvil 6, haría lo siguiente: calculo el promedio acá, ya tengo la función, le digo el promedio, y el promedio de cuál de estos 6 datos. Aquí tengo ya el cálculo, y simplemente calculo para los demás. Ya está calculado, como está formulado, él me calcula todo lo demás. A ver, aquí arrastro y él me hace
ya los cálculos. Si yo hago esos cálculos, puedo venir nuevamente a la gráfica y él me la modificó. Vamos a mirar cómo me quedó mi gráfica con promedio móvil 6. Mire que ya viene. ¿Sí? Ya no quedó tan suave como el promedio móvil 12. Todavía hay unas variaciones, pero mucho más suave. Entonces, si se tienen muchos datos, es conveniente tomar promedios móviles grandes. Por ejemplo, este de 60 datos, el promedio móvil 12 me alisó mucho. El 6 me lo suavizó un poquito, pero todavía me muestra que sube y baja, mira, muestra el mismo comportamiento. Entonces, ahí es donde digo yo que viene la experiencia en el manejo de datos. Bueno, yo lo voy a dejar con 12. Solo quería mostrar que no importa con qué promedio lo haga, ya mientras maneje bien Excel, se vuelve muy ágil eso y la interpretación se va actualizando automáticamente también todo. Entonces digamos acá, entonces promedio móvil 12, vuelvo y calculo acá, quitémosle por acá esto y vengo promedio móvil 12, acá el promedio viene el 12, le voy a quitar este, entonces vienen estos 12 datos. Bueno, y hago la modificación y vuelvo el gráfico, mire que él me lo modifica y bien, eso es lo que hace realmente ese promedio móvil. Listo. Entonces mire que es sencillo el cálculo. Ya tenemos promedio móvil y mire que aquí preguntaba exactamente qué periodo propone. Este lo debe uno definir. Entonces si a alguien se le ocurre que lo quiere dejar con 6, lo deja con 6, pero lo dice. Si otro con 12, con 12. Ya más grande no, porque tampoco suavizar tanto, pero ahí sí podría porque estamos en 5 años, entonces hago por meses. Bueno, vamos a ver un promedio móvil ponderado. Y el promedio móvil ponderado, a ver, nos toca definir periodo, lo vamos a hacer con periodo 6. Y vamos a ver cómo ponderamos. Vamos a ver cómo ponderamos. Esto que está aquí lo voy a quitar para que no lo tengan en cuenta. Y solo quiero hacer promedio móvil ponderado 6. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Promedio móvil ponderado con periodo 6. Se podría dejar también ponderado con promedio 12, pero es que ponderar con promedio 12, digamos que no es, a ver, este no me salió, promedio, con promedio 12 ya me queda las ponderaciones muy pequeñas y van a quedar los datos muy parecidos entre uno y otro. Entonces, vuelvo a insistir, esto va dando cierta parte de experiencia. Entonces, ¿qué hace el promedio móvil ponderado? Como estoy tomando 6 periodos, voy a seleccionar esos 6 periodos y debo empezar a darle una ponderación. Una ponderación es darle un valor porcentual. Y digamos que el valor más reciente, lo más cercano, o sea, el último dato, es el que mayor peso tiene. Y voy a empezar diciendo qué pasa si yo le quisiera dar por ejemplo, un valor del 60%. Entonces digamos que este tiene un valor del 60%. Y voy disminuyendo hasta que de tal forma que reparta 1 en estas 6 casillas. Si este es el 60%, voy a decir que el anterior le demos el 20%, por ejemplo, o la mitad. Digámosle que aquí valga el 30%. Mire que entre estos dos ya llevo 60 y 30, ya llevo el 90. O podría cambiar, si uno quisiera, yo podría decir acá, quiero dejarlo con el 5%, el 50%, quiero dejarlo por acá con el 20%, ahí ya va el 70%, quiero dejarlo acá con el 10%, ahí ya va el 80%, y me quedan estos tres para dividir el 20%. Quiero decir que acá lo voy a dejar con el 5%, por ejemplo, ahí la suma ya me da
85, me quedan 2 para dividirlo en 15. Digamos que acá lo voy a hacer en el, dejemos acá más bien 0,08%. Ya voy en el 88. ¿Qué pasa si yo dijera acá que hago el 6%? El 6%, hasta ahí llevo la suma del 94 por no, voy a dejar entonces el 7% para que no me queden dos iguales. Y me queda este último del 5%. Verifico que esta suma me dé 1. Y es la ponderación. Entonces le estoy dando mayor peso al valor más nuevo y menor peso a los anteriores. Esa es una forma de ponderarlo. La otra forma, yo podría darle números enteros. Yo podría decir, por ejemplo, acá que le dijera 6, 5, 4, 3, 2, 1, pero cambiaría la fórmula cuando voy a calcularla. Entonces, con este lado se confunden más. Para hacerlo no quiero, porque tendría que modificar cómo calculo el promedio, pero se puede hacer así también. Entonces lo más conveniente es que lo usen en términos de porcentaje como proporción y la suma de estos valores. Ustedes pueden verificar, resalten la suma y miran acá en la parte inferior de la hoja de cálculo, él les va diciendo cuánto da la suma. Suma 1, siempre debe ser esa característica. Bueno, entonces vamos a empezar a calcular el promedio móvil ponderado 6. Entonces de aquí para abajo vienen todos los cálculos. Voy a simplemente a centrar y darle color. Entonces, ¿cómo funciona el promedio móvil ponderado? Recordemos que va a ser igual el primer dato multiplicado por la ponderación. Esta ponderación es fija. En Excel hay una herramienta o un concepto que se llama fijar o anclar un dato. Cuando yo necesito multiplicar siempre por el mismo dato, eso se llama anclar. Y para anclar, Excel usa una herramienta, la función F4. Cuando un número le aparezca acá dentro de la fórmula con el símbolo de pesos, es porque está anclado. ¿Y cómo se le pone el símbolo de pesos? Bueno, ahí sí depende del teclado, que la configuración de teclado que tenga cada uno en su equipo. Yo estoy con un Hewlett Packard, entonces la función es en la parte inferior derecha, la segunda tecla izquierda derecha dice FN y utilizo la función F4 del teclado superior. Al darle FN y F4, inmediatamente me pone el símbolo de pesos. Si no encuentran ustedes la función, lo que pueden hacer es lo siguiente. Simplemente le van a decir que es 322 por este dato de acá, pero para que le quede anclado, entonces deberían ponerle el signo. Es muy lento porque es muy manual, ponerle el signo de peso antes de la letra y antes del número, y ahí quedaría anclado, por ejemplo. Si no tienen la función F4, pero si tienen la función F4, mire que yo lo haría acá, inmediatamente me le pone el signo pesos. Entonces multiplico el primer dato por la primera ponderación más, a ver, que vuelvo y lo hago, este por el primer valor ponderado más el segundo valor por la ponderación, siempre lo fijo, más el tercer valor por la siguiente ponderación, lo voy a fijar, más el siguiente valor por la ponderación, más el siguiente valor por la ponderación, más el siguiente valor por la ponderación. Ahí tengo los 6 periodos y le doy enter y ya tendría el cálculo. Y una vez tenga eso, lo voy a dejar con un solo decimal, les arrastro y él me calcula para los demás datos que tengo. Entonces simplemente doble clic y él se encarga de auto rellenar con la fórmula. Entonces ya tengo
promedio móvil 12, promedio móvil ponderado con N6. Esta ponderación la definimos nosotros. La única condición es que el periodo actual es el de mayor valor y voy reduciendo ya a criterio de cada uno. La única condición es que esto sume 1. Bueno, ahí tenemos el punto de promedio móvil ponderado con periodo 6. Bueno, me dice que calcule, que haga un suavizamiento exponencial con alfa 0,6. Ahí se haga un alfa 0,6. Entonces, lo que tengo que hacer acá simplemente es decirle que voy a hacer, a ver, suavizamiento exponencial con alfa igual a 0,6. Alfa 0,6 y ahí está entonces. A verlo ahí. Suavizamiento exponencial con alfa 0,6. Bueno. Entonces recordemos la formulita. Si no me acuerdo, vengo y la busco por acá, que lo tenemos en la clase. Por acá está la formulita, la voy a transcribir para tenerla ya. Aquí está la formulita. Entonces, lo primero que necesito, recordemos, es definir un valor inicial, un valor con el que voy a arrancar. Normalmente en estadística se llama el valor de arranque precisamente. Y dijimos que si no tengo datos anteriores, arranco con el dato inicial que tengo, el de 322. Con ese dato, ese va a ser el ft que está acá. Y el yt es el valor verdadero. Entonces vamos a mirar aquí a calcular. El segundo dato entonces va a ser igual. Dice la fórmula alfa 0,6 por las ventas del periodo anterior o el valor de la variable del periodo anterior. Como está en el segundo periodo, el periodo anterior es el 1, tiene un valor de 322, más 1 menos alfa, 1 menos 0,6 por el pronóstico anterior. El pronóstico anterior está acá, que es 322. Ya transcribí exactamente lo que dice la fórmula, interpreté los datos y hago el cálculo. Y con eso me permite hacerlo para todo lo demás. Entonces lo voy a dejar con un solo decimal. Selecciono todo. Profe, ¿me puedo volver a mostrar la fórmula, por favor? Ya voy. Aquí está la fórmula, vean. Ahí está al lado lo que estamos calculando. Recuerden que esto que está acá, trae, es lo que estamos llamando el YT. Ese es el famoso YT, este primer valor. Y este primero que aparece acá es el famoso FT. Este es el YT y el FT lo deben identificar. Por eso le digo, las fórmulas traten de identificar los elementos que significan antes de ponerse a calcular. Y ahí ya queda formulado. Entonces ya tenemos suavizamiento exponencial. Y ya está el cálculo. Me piden hacer regresión lineal. Para hacer regresión lineal, recordemos que la regresión lineal implica lo siguiente. Voy a escribirle. La regresión lineal, recordemos que nosotros teníamos que la fórmula era y igual a A más bx. Pero de esto necesitaba conocer el valor de A y el valor de B. Y tendría que ir a mirar las fórmulas de regresión lineal, pero lo puedo calcular. Vamos a calcularlo acá arriba. Si quiero calcular el valor de A y B y de B, simplemente voy a mirar acá en Excel que él me permite calcularlos. Mira.
Yo vengo acá y digo que voy a calcular. B es la pendiente. Entonces voy a buscar por acá donde me diga pendiente. Ya busco la pendiente. Acá en todas las funciones que no he usado últimamente. Y B es la pendiente de la recta. Entonces voy a buscar por acá la pendiente. Cuando voy a calcular la pendiente me dice ¿cuál es el valor de Y? Recordemos que Y es la variable de estudio y X es la unidad de tiempo. Entonces Y es todo este valor original, los 60 datos. X entonces viene de 60 los meses. Y ahí tendría el valor de B. Entonces yo diría que B, voy a ponerlo por acá, B es igual a este dato que me dio acá. Bueno, voy a quitarlo de acá. Voy a dejar con un solo decimal. 1.2 tengo el valor de B y puedo hallar también el valor de A. A se halla también, A es la intersección con el eje X y Excel trae esa función. Le voy a decir intersección eje, voy a buscarlo por acá, estoy en orden alfabético. Entonces voy con y busquémoslo por acá. Intersección eje, a ver dónde está. Acá. Intersección eje vuelve y lo mismo me dice. ¿Cuáles son los datos de Y? Ya conocemos los datos de Y. Meto los datos de X. Y listo, ya está calculado A y B. Ya está calculado A y B para la recta de regresión. Entonces, ¿cómo me quedó la recta de regresión? Recordemos que la recta de regresión me va a quedar que es Y igual a A, que es 314, más 1.2x. Esta es la recta de regresión para este ejercicio que estamos haciendo. Y como necesito hacer acá, le voy a poner regresión. Vamos a ponerle regresión a esto. A ver, por acá. Regresión. En mayúscula la voy a dejar. Entonces voy a dejar por acá arribita el valor de A y el valor de B para que no se me pierda ahora que necesito hacer otros cálculos. Voy a dejarlo por acá arriba. Dejemos acá el valor de B. Voy a arrastrar esta fórmula, la tengo por acá. Y voy a traerme el valor de A también para acá. Siempre es tener la información por ahí a mano. Y me queda que la recta de regresión es esta. Todo eso lo debo tener claro sabiendo el modelo que estamos usando. Entonces vamos a calcularlo. Entonces la regresión va a ser igual. Me dice que el valor de A, Y igual a A más B, que entonces 314 más B, que es 1.2, y ese lo multiplico por el valor de X. El valor de X es este valor original que tenemos acá. Perdón, el valor de X es el mes que tenemos. Recuerden que X es la variable explicativa, es el tiempo. Y entonces puedo empezar a hacer los cálculos. Con el método de regresión. Y él ya me permite hacer el cálculo para los demás. Ya está formulado. Cuénteme. ¿Me podrías hacer el favor de repetirme de cómo hallo B? Cuando nosotros hallamos B, nosotros habíamos visto de forma manual cómo se calculaba con los modelos de regresión. Las fórmulas de Excel, B se llama
Voy a insertarle acá una fila para poder escribirle. Déjenme les inserto acá. B es la pendiente y A es intersección con el eje. Así se va a buscar la función en Excel. Entonces vengo y busco, yo quiero hallar este valor B y lo que hago es busco acá en funciones. Cuando se despliegue la biblioteca acá que diga todo, vengo y busco en orden alfabético. ¿Qué quiero buscar? Pendiente. Entonces bajo hasta donde esté la P y busco donde diga pendiente. Trae una biblioteca grande, trae funciones por montones, entonces busco donde dice pendiente, le doy a aceptar y él me dice qué datos necesito. Necesito conocer Y. Claro, ¿quién es Y? Y es la variable de estudio en este caso. Recordemos que dijimos siempre que el eje X va en el tiempo y en el eje Y va la variable de estudio. Entonces Y son los datos de mercado y X son los meses, el tiempo. Meto esos datos acá y le doy a aceptar y él me calcula el valor. Si lo hiciera manual tendría que decir lo siguiente. Tendría que construir una tabla que dijera cuál es el valor de X, cuál es el valor de Y, cuál es X al cuadrado, cuál es Y al cuadrado, si hago esto manual, y cuál es el valor de XY. Tendría que hacer toda esta tabla, calcular los valores, hacer todos los valores, hacer sumatorias y utilizar las fórmulas. Pero Excel ya las trae. Entonces parte de aprender a manejar Excel es entender dónde vienen las funciones también y para qué se va a usar cada uno. Entonces B en una recta de regresión se llama la pendiente y A es la intersección con el eje. Y de esa forma lo hallamos acá y simplemente utilizamos la recta de regresión. Bueno, entonces ahí están 4 métodos: promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial y regresión lineal. ¿Cuál de todos los métodos es el mejor? Pues no sé, toca calcular. Me dice acá que calculemos el error porcentual absoluto medio, o sea que calculemos el MAPE. Y tenemos que calcular entonces MAPE para los... Profe, ¿sí? ¿me puede mostrar la...? Pues que yo le hice así en la regresión, pero no me da el primer cálculo que le da a usted, entonces para ver. ¿Cuál es este de 315? Sí, ahí. Mire, la recta de regresión la voy a marcar acá. 314 más 1.2. Acá lo escribí que fue el cálculo que nos dio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Déjenme borro acá. Le borro todo eso y vuelvo y lo calculo. 314 más 1.2. Pero no escriba el 314. Mire, por eso lo tengo por acá formulado, que fue lo que calculé con Excel. Entonces voy a decir que va a ser igual. Ah, no, sí, yo... esa parte. Clic Pero- acá donde está el Pero 314. A no era 1,2. No, B dio 1,2 y A 314, ¿no? No, se vuelvo y lo repito. Miremos la Pues, pendiente. A es la pendiente, ¿cierto? B es la pendiente, mire, acá lo tengo marcado. A es la pendiente. Mire, acá lo tengo marcado. Y A es la intersección con el eje. Mire, acá está definido. B es la pendiente. B es lo que acompaña a X. Y siempre lo que acompaña a X es la pendiente. Entonces me va a dar que va a ser igual a A, que es 314. Eso lo tengo que dar fijo porque siempre voy a multiplicar todos por lo mismo. Déjenme miro acá. 314 fijo más B, que es 1.2, también lo dejo dejar fijo por el valor de X, que en este caso es el mes 1. Y le doy enter. A 315.12. Y si continúo con los cálculos, ahí me da los demás. Bueno, entonces ahí ya tengo todos los cálculos. Bueno, le digo, Excel nos facilita mucho la vida en esa medida de que nos hace esos cálculos que se vuelven aburridores y lentos. Y vamos a calcular. Me dice que quieren calcular
MAPE. ¿Cómo calculamos el MAPE? Pues miremos la formulita. El MAPE si está por acá, la voy a llevar. Si tienen buena memoria, pues recordarán la fórmula. Si les pasa lo que me pasa a mí, que no tengo buena memoria, entonces tengo ahí el datico para mirarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el MAPE las 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque tengo 4 métodos. Entonces tengo que calcular, voy a decir MAPE 1, MAPE 2, MAPE 3 y MAPE 4. Miren. Pero como sé hacer estos cálculos rápido, no me preocupo por MAPE 2, MAPE 3 y MAPE 4. Bueno, ¿qué es el MAPE 1? Va a ser el MAPE para promedio móvil. Voy a decirle entonces que este es, vamos a insertarle una nueva fila también a esto, para que me dé forma de, a ver dónde me insertó la fila acá. Entonces estoy diciendo que este es el 1. Vamos a ver a qué le estoy calculando, que este es, no me da acá. A ver, digo que este es el 1. Voy a poner sin paréntesis porque me lo toma como negativo. Y este es el 4. Estos son los 4 cálculos que estoy haciendo. Estoy calculando los errores para estos 4. Para promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial y para regresión. Bueno, voy a hacerlo entonces para promedio móvil. Me paro donde esté, donde empiece, que tenga datos para ambos. Bueno, voy a traer la fórmula acá que la pueda ver. Listo. Entonces me voy a calcular el primer error acá. Entonces digo que es igual al valor absoluto, también la función valor absoluto de Excel, ¿de quién? De YT menos el pronóstico. YT es este valor 322 menos el pronóstico, que es 327. Esto lo cierro y lo divido en YT, que es el valor original. Eso me dice la fórmula. Simplemente le quito decimales, voy a dejarlo con 3 decimales y voy a hacer el cálculo. Ya está formulado, él simplemente me calcula los demás. Y voy a hacer la sumatoria aquí al final. Tengo que sumar, sumo, o si quiere hago de una vez promedio, porque tengo que dividirlo en el número de data. Entonces puedo hacer o suma o puedo hacer promedio, cualquiera de los. Voy a calcular promedio de una vez para que me dé de una vez el mape que necesito. Voy a hacer, Profe, pero en el promedio móvil se empezaría desde el dato número 12, ¿cierto? claro, desde el número 12 o 13 como hayamos empezado acá. Porque usted empezó desde el que sería el 13, porque el 12 sería 3,41. No, pero es que mire que no tengo 12 porque yo empiezo donde tenga datos paralelos, que tenga el dato original y que tenga el pronóstico. Yo aquí en 12 no tengo dato para ese. ¿Sí ve? Entonces por eso empecé en el 13. Aquí no puedo calcular porque no hay dato acá. ¿Sí? Y entonces Mira que yo hago el cálculo y no me da 0,07. haga lo siguiente. Igual. Es 322 menos 27,4 dividido el valor. No, ahí no lo puede dividir, no. Ha dividido 322, sí, pero valor absoluto primero. Mire, igual, valor absoluto. ¿De quién? De 322 menos 327.4. Y esto dividido 322. Sí, eso fue lo que hice. Y eso me da 0,017. ¿Y cuánto le da? Ya le digo.
0,02. Ah, pero porque tiene un solo, mire, Ah, porque, pero bueno, porque le que sí, dejó sí, sí, decimales. eso, Por eso le dije, lo voy a dejar con 3 decimales. Si lo dejo con 2, claro, 0,2, míralo. Sí, es los decimales. Con 3 decimales, sí. 0,17. Por eso lo dejé con 3 decimales todo. ¿Y Listo. cómo sabemos nosotros, pues, para aumentarlo? No, por eso le he dicho siempre, los decimales es una decisión que Decimales. cada uno Pues debe como siempre tomar. estamos haciendo con un decimal. Pero el Excel no tiene problema. El Pero Excel, entonces, en dado caso que no hay, que haya puesto 0, sí estaba bien. sí, claro, no hay problema porque si voy a trabajar con 0,2, pues dejo todos con 2 decimales nomás. Y comparo es con eso. Los decimales es una decisión Bueno, que uno debe tomar para poder saber si hay diferencia o no hay diferencia entre los valores. Muchas veces se parecen mucho, por ejemplo este 0,05 si yo le quitara, pues me va a quedar en 0. ¿Sí? Entonces por eso es necesario tener un sí, más decimal que todo es más. por eso. Es por eso, porque hay uno donde no se me ve diferencia. En cambio, si quiero marcar diferencia, aumento decimales. Pero en Pero Excel no hay. entonces se puede solamente usar ahí, Pero ¿para qué yo uso todo no en igual? Si lo todos. voy a hacer para todos, lo hago para todos, no para uno y para unos sí y otros no. Mire, si yo quisiera usar solo 2 decimales, podría dejarlo así. Pero mire, por ejemplo, en esto no hay Ah, no, ninguna pero diferencia. yo hablo más que todo ¿Sí? en el mapa 1. Pues como es todo 0, ahí sí va todo 3. Por eso los decimales es una decisión que tienen que empezar ustedes a manejar muy bien porque veo que sufren mucho con esos decimales Sí, cuantos, ¿no? Excel, finalmente Excel los tiene guardados todos adentro, mire, los que quiera. Pero para efectos de interpretación de nosotros y para que sea más agradable a la vista, trabaja uno con menos decimales, pero hay que tener en cuenta el error. Bueno, voy a calcular acá el promedio al final para que me dé el mape. Voy a ponerle acá que este es el mape para que sepamos cuál es el menor error. Entonces lo voy a calcular con un promedio de una vez. A ver, con un promedio. ¿Promedio de qué? Pues sumo todos los datos que acabo de calcular y él ya sabe cuántos datos son y me calcula el promedio. Mira, acá selecciono y esto me da un mape de 0,027 por este lado. Voy a dejarlo en rojo y vamos a calcular los otros y miramos cuál es el mejor pronóstico. Vamos a ver, vamos a calcular el mape para 2 para el promedio móvil ponderado. ¿Dónde voy a empezar? Voy a empezar en el 7, que tengo los dos datos. Entonces voy a decir que va a ser igual al valor absoluto de 325 menos 325.5 y esto dividido 325. Y ahí queda calculado. Vuelvo y le quito decimales. Mire, por ejemplo, aquí si lo dejo con 3 decimales, me redondea. Y ya teniendo eso, entonces calculo para los demás. Puedo arrastrar. Y ahí me tiene ese y voy a calcular un promedio. Voy a decirle acá, vamos a calcular el promedio. El promedio acá si me lo calculo desde... No me lo calculo todo. Tengo que mirar que tenga todos los datos que quiero. Tal vez sí lo había calculado bien. Desde ahí. H28, no, este arranca desde H22. Listo, ahí, sí, no cambió. Ahí está calculado el promedio. ¿Qué quiere decir? Que entre el promedio móvil ponderado 12 y el promedio, el promedio móvil 12 y el promedio móvil ponderado 6 es mejor 6, que tiene menor error hasta el momento. Hagamos para el mape para el siguiente. Regresión y el otro sí lo puedo hacer desde el primero.
Entonces voy a decir acá que va a ser igual al valor absoluto de el dato original, que es 322, menos suavizamiento exponencial, que es 322, y esto dividido el dato original. Eso me da 0, lo voy a dejar con 3 decimales como todos. Voy a hacer de una vez el 4 para arrastrar de una vez. Lo mismo, va a ser igual al valor absoluto del dato original, que es 322, menos el cálculo para la regresión, que es 315, y dividido 322. Como ya están calculados para ambos, pues simplemente arrastro. Ya está formulado, que es la ventaja de Excel. Y aquí calculo el promedio. Calculo el promedio para esa columna. Entonces el promedio me dice que debo hacerlo, a ver, que tome todos estos datos. Tomo todos los datos y le doy a aceptar. Y ahí tengo. Y hago lo mismo el cálculo para el otro, de automático. Ahora sí, ¿cuál de los 4 es mejor? ¿Cuál de los 4 métodos es mejor de acuerdo al MAPE? La regresión. Este que tiene 0,18, no, Exponencial. suavizamiento exponencial con alfa 0,6. El 3. El 3, que es el de menor. Mire que tiene acá 0,18, es el número. 18 es menor que 19, menor que 21 y menor que 27. Entonces el mejor método es el suavizamiento exponencial con alfa 0,6 para este ejercicio. Eso es lo que hace realmente una regresión, y lo que hace todos los modelos de series de tiempo. Bueno, entonces, para terminar, les mando este archivo ya completo para que puedan comparar si no pudieron seguir el paso a paso. Les mando el archivo completo para que vayan revisando. Ahí está formulado para que entiendan el concepto, y les mando de una vez un documentico de Word con lo que quiero que hagamos como trabajo integrador. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que va a hacer el trabajo integrador para que cada uno se prepare. Es un documento corto, no hay que hacer mucha consulta, es más sobre apreciaciones personales. Entonces vienen 4 partes. Una primera parte que van a hacer una grabación de video máximo 90 segundos, minuto y medio, donde cuenten las principales experiencias del estudio en esta cuarentena, cada uno su experiencia, máximo 90 minutos. Ya cada uno ve cómo organiza esa presentación, que sea clara, que cuente sus experiencias de estudio en este periodo de cuarentena. El segundo punto y tercer punto son similares. El segundo se refiere a que nombre usted los 5 inventos que considere más importantes en toda la historia de la humanidad para usted. ¿Cuál es lo que le ha asombrado, que diga estos inventos son lo último, esto es lo que mejor me parece a mí de la humanidad? 5 inventos. Y el tercero es 5 eventos. Eventos se refiere a situaciones que hayan pasado en el mundo que usted considere que han sido los que han marcado realmente la historia de la humanidad. Y el cuarto punto es un ensayo máximo de 2 hojas
sobre creatividad e innovación enfocados a qué nos espera de aquí en adelante después de esta experiencia de COVID-19. Este documentico me lo envío a Word. Profe, ¿Sí? Sí, cuéntame. profe, Cuénteme. ¿eso es individual o cómo es? Individual. Individual porque deben hacer la grabación cada uno y son sus experiencias propias y qué es lo que considera cada uno lo más importante. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Profe, pues lo de los 5 inventos y lo de los 5 eventos sería en el video o esto sería aparte. No, aparte. El video no le da, el video es 90 segundos, es minuto y medio, simplemente cuente sus experiencias ahora en la cuarentena de estudio, qué le pareció, qué no le pareció, que si le pareció fácil, si es conveniente, bueno, todo lo que usted considere que pueda decir en 90 segundos. Organice bien para que sea lo más claro posible ahí. Y lo otro sí escrito. Entonces van dos partes, una es la grabación y el otro es el documentico escrito que viene en 3 hojitas, no es más. Ya mismo les mando este documento al correo para que cada uno sepa qué va a hacer. Y nos, ¿Eso es para entregar cuándo? pues ya deben entregarlo la semana entrante, estamos haciendo final y por eso vamos a programar de una vez el final la semana entrante. Miércoles o jueves. Ustedes definen. El jueves. Jueves. Entonces final el jueves. Listo. ¿En el mismo horario o en otro horario? El mismo horario. Dejamos entonces 7 de la... 7. Ah, no, profe. Profe, yo tenía otra pregunta. Cuente. Vuelvo a lo de ayer, son 3 notas pendientes. El final, el integrador y el otro taller, o el taller ya lo puse. Taller, pues ahí les mando ahora un taller para que lo resuelvan sobre estos ejercicios completos. Ya tenemos uno que es el de los números índice, que ya debieron haberlo mandado desde la semana pasada. Sí, yo soy guachi. Ese es parte del taller. Y les mando un ejercicio de estos para que lo trabajen. Ese es el calificable. Todos los talleres que hayamos hecho que me envíen. Entonces tenemos uno pendiente de índices y hoy les mando uno sobre series de tiempo para que practiquen esto y preparen de una vez el examen. Y ahí están, ahí están las 3 notas que faltan. Máximo 3 hojas, ¿cierto? Yo les mando en el documentico de Word las condiciones de presentación de esto y qué van a hacer. ¿Listo? Tú mandas ahorita lo tenemos que mandar antes de la próxima clase, ¿cierto? Pues la idea es que cuando yo califique finales pueda considerar todas las notas, porque es que van dejando aplazar y este es el momento que hay gente que nunca mandó talleres, por ejemplo. Y cuando subo la nota a la plataforma todo el mundo empieza que sí me mandó, cuando va a mirar el correo no hay nada. Hay gente que no ha entregado ni un taller. Entonces cada uno, por eso miren la plataforma cómo están las notas para que sepa qué tienen pendiente y qué no. Bueno, entonces les voy a mandar esto y quedamos entonces jueves 7 de la mañana o queda pendiente todavía por definir. Bueno, vayan poniendo de acuerdo ustedes con los profesores ahora porque la semana entrante será solo parciales, no la clase normal. Ya debieron haber terminado esta semana clases y programen solo exámenes para la semana entrante. Sí, profe, el jueves a las 7. Entonces jueves a las 7 de todos modos estamos confirmando. Yo les escribo al correo y les mando este documento, el ejercicio de hoy y también subo la grabación del video de la clase para que la tengan pendiente. Y cualquier cosa me están consultando y vamos mirando. Bueno, no siendo más por hoy les agradezco y nos veremos entonces la próxima semana.